Buenos días tengan todos. Gracias por estar con nosotros en la realización de este curso sobre el profeta Jeremías, que hoy arriba a su clase número 11, que corresponde con los capítulos 34 y 35 del mismo. Gracias, pues, en nombre del Instituto Bíblico Internacional de Texas, por su participación con nosotros, en nombre de Dios Todopoderoso también, y también queremos agradecerle su continuidad con nosotros en estos cursos. Confiamos en que la misericordia de Dios nos edificará y como siempre pues elevamos una oración ante el trono de la gracia para que Dios nos colme de sabiduría. Padre, gracias por esta oportunidad maravillosa que tú nos das. Gracias por ser tan bueno y generoso. Conforme a tu palabra nos acercamos a ti y te pedimos, oh Dios, que nos dé sabiduría para aplicar este conocimiento que vamos a adquirir sobre el profeta Jeremías en nuestras vidas, para que aprendamos de todos los principios que encontramos allí. Conforme a tu misericordia, ayúdanos, guárdanos y protégenos. Es en el nombre de Jesús que elevamos esta oración a ti. Amén y amén. Y bueno, vamos a compartir nuestra diapositiva del día de hoy. Vamos a esperar que nos aparezca en pantalla. Y allí la tenemos. Nuestra diapositiva que corresponde al día de hoy, curso sobre el libro del profeta Jeremías. Mi nombre es Lirio Ortega y mi dirección de correo, que ya ustedes saben, en otras ocasiones les he explicado para qué lo vamos a usar. Clase número 11, video número 1, del libro del profeta Jeremías. Y comenzamos, pues. Vamos a darle inicio de aquí en adelante a una sección que es básicamente histórica, pero que a la vez mezcla el género profético con la narrativa hebrea. ¿Okay? Esto nos pone pues a nosotros a pensar, a hacer un doble ejercicio, porque cuando tenemos pues en la parte histórica tenemos que pensar en párrafos para poder darle continuidad al relato, para que no se nos desfasen un párrafo de otro, pero también al mismo tiempo para que el párrafo encaje con el oráculo que se haga mención. ¿Ok? Esto lo vemos en algunos profetas, obviamente, y en el idioma en que fue escrito, en el hebreo, vamos a notar, para las personas pues que lo han estudiado, que se pasa de la prosa a la poesía, ¿ok? Y que comúnmente los oráculos en su mayoría están presentados en género poético, mientras que la narrativa, ¿ok? La narrativa pues con esa retrospectiva con la que se presenta, se anuncia en un presente pasado, o sea, desde una perspectiva pasada se narran hechos que han de sucederle a la nación, aunque cuando para el tiempo en que esto fue recopilado y escrito ya habían acontecido. Pues es parte del estilo de la narrativa hebrea que vamos a estar viendo acá. Y vamos a estar examinando pues los capítulos 34 y 35 del libro del profeta Jeremías. Y en el capítulo 34 vamos a ver que se va a hablar un poco acerca del destino del rey Sedequías. Se va a hablar también de la deslealtad de los amos. Recuerden que el sistema de servidumbre o esclavista todavía existía en ese tiempo, o existía pues plenamente en ese tiempo, y que en ocasiones la ley de Moisés relativa al tema era violada por las personas pues que poseían las tierras, por los terratenientes. Y vamos a ir a nuestro software bíblico para poder leer la palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960, que es una versión que comúnmente usamos para estos casos, aunque podemos cotejar también con cualquier otra versión.
Dice el capítulo 34 del profeta Jeremías: palabra de Jehová que vino Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, las cuales dijo. ¿Okay? Entonces lo primero que tenemos del 1 al 7 es el anuncio de lo que va a suceder con el rey Sedequías. Y vamos a estudiar una parte de ello. Así ha dicho Jehová Dios de Israel: ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así ha dicho Jehová, he aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego. Y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado y de su mano serás entregado. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo eso, oye la palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada, en paz morirás, así como quemaron especies por tus padres, los primeros reyes que fueron antes de ti, quemarán por ti y te endecharán. Diciendo: ay Señor, ¿por qué he hablado la palabra de Jehová? Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Aseca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Entonces, como vemos en esta primera sección, hay una palabra concreta para el rey Sedequías. Y aunque él no murió, sus hijos sí murieron. Eso lo vamos a ver más adelante. Y aunque él no murió, él entró a Babilonia cautivo, y Nabucodonosor hizo algo adicional: le sacó los ojos, por considerarlo pues un acto de traición, porque Sedequías fue puesto por el rey de Babilonia y este buscó alianza con las naciones extranjeras para zafarse del yugo de Babilonia. Pues efectivamente esto no ocurrió. El compilador de este relato, quizás Barut, el secretario del profeta Jeremías, no dice nada sobre la reacción del rey a las palabras del profeta, y se limita a consignar la circunstancia histórica en que la entrevista tuvo lugar. El ejército babilónico estaba preparando el cerco de Jerusalén y sometiendo las ciudades amuralladas de Judá. Quedaron solamente sin tomar hasta ese momento Laquis, que durante el tiempo del profeta Isaías también tuvo un asedio cuando Senaquerib, rey de Asiria, la sometió, y también la ciudad de Aseca. La primera se puede identificar con Tel et Duweir, a 8 kilómetros al sudeste de Beit Grebin, y la segunda parece ser la actual Tel Zacaria, al norte de Beit Grebin. En las cartas contemporáneas de Jeremías, llamadas las ostracas de Laquis, encontraron cerca de estas localidades a las que les había hecho mención, aparece mencionada también la ciudad de Aseca. En una de ellas, el jefe de un destacamento aislado por las tropas invasoras babilónicas escribe al comandante superior de Laquis que ve aún las señales de fuego que le hace, pero que no ve las de Aseca. Parecen reflejar la misma situación, esta que nos está hablando el profeta Jeremías. Entonces vemos que tenemos como cierta constatación histórica de los hechos que están siendo aquí descritos por el profeta Jeremías. El verso 8 hasta el verso 11, vamos a ver en qué consiste pues esta sección del oráculo que está hablando acá. Dice lo siguiente:
Palabra de Jehová que vino a Jeremías después de que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén para promulgarle libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva hebreo y hebrea, que ninguno usase a sus judíos como siervos, está en este caso como esclavos. Pues. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: así dice Jehová Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no oyeron ni inclinaron su oído. Aquí vemos pues que basado pues en lo que la ley establecía con respecto a los esclavos, por lo menos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 5, verso 12, en la ley que mandaba que los siervos o esclavos hebreos no podían pasar pues de 7 años. Al llegar a 7 años del cumplimiento del deber, pues tenían que ser liberados, porque eso es lo que se establecía en la ley. Y en este caso Sedequías, anticipándose pues a que cualquiera de cualquier siervo que hubiese pues, aunque no cumpliera los 7 años, fuese dejado libre. Y al principio consintieron con el rey, pero vemos que posteriormente la gente no lo hizo así. Y pues viene el reproche, porque ellos después que lo hicieron se arrepintieron y los sujetaron como esclavos. Y esto pues obviamente fue protestado por el propio Dios por la forma como ellos hicieron caso omiso de la ley. Quizás para evitar que la matanza afectara a los esclavos y esclavas por ser menos responsables de la situación de carácter religioso que estaban viviendo ellos, porque obviamente un esclavo no era escuchado. Entonces yo pienso que la misericordia de Dios y la petición que hace el profeta Jeremías era justa en solicitar pues que los esclavos fueran libres y que regresaran pues a sus casas, o que se dedicaran a hacer alguna labor, o que simplemente huyeran de la posibilidad de la muerte a causa del asedio. Y dice el verso 12: vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová Dios de Israel: yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído, y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Déjenme decirles que es la primera vez que veo en el libro de Jeremías que el pueblo, el rey, las personas en general, las clases que tenían cierto poder sobre ellos, pues decidieron hacer algo que ante los ojos de Dios era lo correcto. Entonces vemos que es la primera vez que encontramos que hay en el libro del profeta Jeremías, que dice que por primera vez el pueblo hizo lo que era correcto, lo bueno. Y dije, oye,
es como una cosa extraña, ¿no? Porque venían acostumbrados a hacer lo que era indebido, pero esta vez habían decidido hacer algo. Es posible que la situación en la que ya se encontraba y la presión que había de parte de los ejércitos de Babilonia estaba tocando pues la posibilidad de que el pueblo reaccionara favorablemente al pedido que Dios estaba haciendo. Pero sucedió que, como dice el verso 16, os habéis vuelto y profanado mi nombre y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habíais dejado libre a su voluntad y los habéis sujetado para que sean siervos y siervas. O sea, se volvieron atrás. Y Dios llama a este acto, ¿verdad?, en el cual ellos reincidieron después de haber hecho pacto con Dios en su casa, de querer hacer lo que Dios había hecho, lo llamó una profanación de su nombre, por cuanto esto fue hecho en la casa sobre la cual el nombre de él es invocado. Por tanto, así ha dicho Jehová, vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la espada, y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando en medio de ella. O sea, la forma habitual, pues, como ellos pactaban en la casa de Dios. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén y a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Y los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. O sea, imágenes pues del horror que se iba a vivir, de la descomposición de cadáveres que iba a haber a causa del asedio y de la mortandad que se iba a presentar. Esto es típico, pues, son imágenes típicas en los profetas para anunciar el juicio sobre algunas ciudades o sobre algunas naciones. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en manos de sus enemigos, y en manos de los que buscan su vida, y en manos del ejército de Babilonia, el rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. He aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán y la quemarán con fuego, y reduciré a soledades las ciudades de Judá hasta que no quedar morador. Es posible, pues, que a raíz de este pacto que hicieron a última hora, la resistencia que estaban presentándose en las ciudades, pues, aledañas, estaba surtiendo cierto efecto, y los ejércitos de Babilonia pues empezaron como a retraerse y quizás a lidiar también con las naciones a su alrededor, y esto les daba a ellos como un respiro, pero al parecer luego del respiro se volvieron atrás. Luego de que sintieron que en cierta forma pues los ejércitos al parecer estaban dando marcha atrás, quizás ocupados con otras naciones de alrededor de Israel, dice el profeta Jeremías que volverá. Dice que hará volver, en este caso a Nabucodonosor, para que pelee contra Jerusalén, y la tomará y la quemará por fuego, y la reducirá a soledades igual que las ciudades de Judá, hasta que en ella no quede morador. O sea, iba a cumplirse la palabra que Dios había establecido de la destrucción de la ciudad. Avanzamos al capítulo 35 del profeta Jeremías, y vamos a notar que este es un capítulo especial. Se va a nombrar una tribu de, digamos algo así, de beduinos que en cierta forma colaboraron cuando los hijos de Israel entraron a Canaán. Se llaman los recabitas, y esta actitud de ellos
como gente que se apegó a las fieles tradiciones de la ley y a guardar los preceptos de Yahvé, a pesar de que no eran israelitas, sino miembros de una tribu que seguía fielmente pues el culto a Dios. Y no solamente había fidelidad de ellos en cuanto a la elección que habían hecho por Yahvé, sino que también a sus propias tradiciones, a las tradiciones paternales, patriarcales de su propia época. Y esto va a ser comparado pues con la infidelidad del pueblo de Judá. Vamos a ver que se va a hablar un poco de la fidelidad de los recabitas, de la deslealtad de los judíos a Yahvé, y que el profeta pues contrasta la conducta de los recabitas con las de sus compatriotas. Aquellos pues que aunque en cierta forma habían escogido la fe israelita, no siendo israelitas, también en cierta forma eran fieles a un precepto meramente humano y que se les había dado solo en una ocasión. Pero Israel, a diferencia, había recibido el pacto, la adopción. Dios hablaba de ellos como su pueblo, como un tesoro especial, y les había dado una ley, pero ellos constantemente la violaban, pues haciendo que se desatase la ira de Dios sobre ellos. Vamos a leer pues Jeremías capítulo 35, y dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías en día de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Volvemos a encontrarnos también con una situación pues distinta a las anteriores en cuanto a contexto histórico. Los oráculos anteriores son para los días de Sedequías, ya casi para ocurrir el asedio de Jerusalén, y estos fueron en los días de Joacín, o sea, dos escenarios completamente distintos. ¿Okay? En los días de Joacín, aunque hubo una perpetración de Nabucodonosor hacia Jerusalén, pues no la destruyó, sino que sencillamente, pues, digamos así, la removió. Hubo conmoción, se perdieron vidas, pero también se deportaron vidas hacia Babilonia y se instaló un sistema de gobierno sometido al mandato de Nabucodonosor. Y esta palabra de Yahvé viene pues para unas personas en especial, los llamados recabitas, los llamados recabitas. Dice así: ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abisinías, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó, diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tienda todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos pues en tienda, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia
del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: no aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no os inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: y aquí yo traeré sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedeciste al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardaste todos sus mandamientos, y hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Vemos pues que Yahvé está recompensando pues la fidelidad de hombres que, no siendo israelitas, ¿okay? Porque tenemos entendido pues que los levitas no eran hebreos propiamente, sino que se les había asimilados a estos. Ellos abrazaron la fe israelita y se establecieron en la Palestina meridional. Pero sabemos que parte de ellos andaban también por la parte septentrional, o sea, la parte de norte de Canaán, y vivían en tiendas en torno a las ciudades. Eran pues semibeduinos, al estilo de las tribus de ganado que merodeaban hoy por el desierto de Judá. Conocemos a su antepasado Jonadab, ¿verdad? Si más no recuerdo, el personaje pues aparece en Segunda de Reyes, capítulo 10, del 15 al 23, y fue uno de los que participó en la depuración del culto cuando el rey Jehú luchaba contra Acab, y cuando fue eliminado totalmente el culto a Acab a través de Jehú, rey de Israel y de sus hijos. Y esta familia de los recabitas guardaban ciertas prescripciones en cuanto a su género de vida. No construían casas, ni tenían posesiones, ni sembraban campos, ni plantaban viñas, ni bebían vino. Es el género de vida practicado por los nabateos. Es la vida actual de los árabes en el desierto. Lo esencial de la vida para ellos es la movilidad y la libertad. La sencillez de vida y el aislamiento del ambiente corrompido sedentario hizo que los recabitas se conservaran en un estado de fidelidad a Yahvé desconocido para los habitantes de Jerusalén. Esta es la razón por la que los profetas consideran la vida sencilla de Israel en el desierto como la etapa religiosa ideal de su historia, pues cuando ellos no tenían nada y dependían exclusivamente de Yahvé. Y vemos pues cómo Dios alaba a esta familia de personas que prácticamente vivían como beduinos. Les gustaba morar en tiendas y practicar pues el apacentamiento del ganado. Y lo mejor que Dios alaba de ellos es la fidelidad a las tradiciones familiares, a los mandatos derivados de la familia. Y los hombres de Judá
que eran considerados pues como pueblo de Dios y tenían todos los privilegios que la ley les daba, pues no hicieron conforme a la voluntad de Dios. Y Dios dice, bueno, si hombres que no pertenecen a Israel son capaces de ser fieles a sus propias tradiciones, aún así hasta los paganos a sus propios dioses, Israel pues no fue fiel a la ley que Dios les había otorgado. Vemos pues que Dios ve con agrado aquellas tradiciones que, no siendo nocivas para la vida de las sociedades, pues permiten tener ese equilibrio moral y ético sano, como en el caso de los recabitas, y aunque ellos habían decidido dedicarse a estas cosas exclusivamente, pues obviamente no dañaban con esto a nadie, y Yahvé les alaba, porque eran cosas pues de simplicidad y de simplicidad de vida para poder pues estar libres de cualquier aprehensión de los bienes materiales. Pues desde este punto de vista es comprensible que Dios haga estos halagos a estas familias, pues, porque se nota y es evidente pues que hay fidelidad en los miembros de la familia para negarse pues aún en el templo de Dios, invitados por los profetas a que puedan regocijarse y tomar vino, mas ellos se negaron. Y vemos pues que Dios quiere que seamos fieles a Él y a sus preceptos y a sus palabras. Si a Él le agrada de personas que en lo social pueden tener fidelidad a leyes y tradiciones que sirven para controlar la vida de los hombres y en cierta forma enmendarlos y llevarlos por buen camino, más la ley de Él, que es perfecta. Así lo debió considerar Israel. Gracias por esta oportunidad de participar con nosotros en este tiempo. Que el Señor les bendiga y nos vemos en otra oportunidad.